Hola, ¿qué tal, vagabunderos? Es un placer que nos acompañen en otra emisión más de su programa favorito, Vagabundeando, el único que les abre las puertas para recorrer los lugares más interesantes que guarda el Distrito Federal. Yo soy Juan Carlos de la Mora, así que a vagar se ha dicho. Iniciamos la semana en uno de los lugares más representativos que guarda el Distrito Federal. De hecho, me estoy refiriendo al Museo Franz Mayer. Localizado en la Plaza de la Santa Veracruz frente a la Alameda Central, este recinto alberga la principal colección de artes decorativas y diseño de México. Hoy en día lleva ese nombre en honor al coleccionista y filántropo alemán Franz Mayer. Este museo es un verdadero monumento con más de 500 años de historia y el cual ha cumplido con diversas funciones, como por ejemplo la de 1582, cuando fue sede de una de las más importantes instituciones hospitalarias. El museo cuenta con diversas colecciones de exposiciones permanentes y temporales, además de ser sede permanente del Bienal Internacional de Cartel de México y el Bienal de Cerámica Utilitaria. Entre las recopilaciones más importantes se encuentran la de Ruth Lechuga, Wolfgang Paalen y por supuesto la de Franz Mayer. La doctora Ruth Lechuga integró una colección con cerca de 10.000 objetos artesanales representativos de 21 ramas del arte popular, como resultado de recorridos que realizó para conocer a los artesanos, sus fiestas y rituales. Las colecciones más numerosas corresponden a textiles, máscaras, cerámica, juguetes, lacas y también miniaturas. La colección del austriaco Wolfgang Robert Paalen produce una variada obra que posee elementos de la aristocracia, el surrealismo y el arte primitivo americano. Sus dibujos automáticos, objetos surrealistas, grabados y pinturas experimentales son elementos constitutivos de su obra. A él se le atribuye la invención de la técnica fumage, que consiste en dibujar con el humo producido por una vela. La colección Franz Mayer está conformada por distintas artes decorativas de los siglos XVI al XIX, de distintas procedencias, materiales y estilos. Los principales géneros que la integran son platería, cerámica, mobiliario y textiles. La colección Franz Mayer está constituida en su mayoría por objetos ornamentales que fueron diseñados con un fin funcional, pero que por su estética y formas de producción son dignos de pertenecer y ser exhibidos en un museo especializado en las artes decorativas. Pues bien, chavos, no se muevan porque al regreso de un pequeño corte comercial nos adentraremos a la colección Franz Mayer, solamente aquí en Vagabundeando. En Conexión Sónica reunimos a los nuevos ídolos de la música independiente, ya que todos nos conectamos a través de las melodías y ritmos. Reinventa tu lado melómano y al lado de Vivi, Karen y Diana dejen que la explosión sónica inunde tu sentido. ¿Y qué les parece si comenzamos diciendo la conexión ha comenzado? Inspira TV, el canal que te lleva a experimentar el alto voltaje de la música. La conexión ha terminado. La colección de pintura reúne obras de procedencia europea, principalmente de Italia, Alemania y Holanda, además del virreinato de la Nueva España y por supuesto de los artistas mexicanos de los siglos XIX y XX.
Franz Mayer reunió la mayor parte de las piezas de la colección durante las décadas de 1940 a 1960, a las que se han sumado obras de reciente adquisición provenientes de compras, donaciones y también de comodatos. Se aprecian diversos ejemplos de pintura histórica, religiosa, retrato, cacería y paisaje, al igual que un despliegue de técnicas y estilos propios de los siglos XV al XX. Por lo que se refiere a la sala de textiles, encontramos piezas realizadas en Europa, Asia y América, entre los siglos XV y XX. Los textiles protagonizaron los inicios de la colección reunida por Franz Mayer ya desde una edad temprana, en donde adquirió mantones, zarapes y rebozos. Entre las 56 tipologías que comprende la colección, cabe mencionar tapetes, tapices, ornamentos litúrgicos, pinturas al hilo, textiles indígenas, abanicos y piezas cubiertas con shakira, así como también entre hilos de seda, lino, algodón, lana y plata. El interés por adquirir esculturas fue una constante a lo largo de la vida de Franz Mayer, quien hacia la década de los 60 consiguió piezas ejemplares con el único fin de mejorar su colección. Dentro de esta colección se pueden encontrar esculturas ejecutadas en marfil, alabastro, piedra, cerámica, madera y metal, al igual que aquellas conocidas como de pasta de caña o ligeras. Se conforma en su mayoría por obras devocionales novohispanas correspondientes a los siglos XVI al XVIII. Destacan las imágenes policromadas y estofadas, cuyas prendas han sido talladas y trabajadas hasta lograr crear un rico repertorio ornamental, en el que texturas y colores se combinan con los efectos logrados por medio del trabajo con hojas de oro y plata. ¿Están disfrutando de este recorrido, amigos? Pues entonces no se aparten de su monitor, porque al regreso del corte les seguiré platicando sobre este fascinante lugar. En Inspira TV queremos conocer tu opinión. Haz contacto con nosotros a través del correo información@inspiratv.com.mx y de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Únete a la comunidad de Inspira TV y síguenos cada semana en nuestro sitio oficial www.inspiratv.com.mx. Inspira TV, la televisión hecha para personas como tú. La colección de mobiliario comenzó en el año de 1937, cuando Franz Mayer se dio la tarea de buscar y comprar muebles de distintas características. Más de 1100 piezas forman esta recopilación. La mayor parte de estos muebles se utilizan en el contexto civil novohispano y mexicano, en los hogares de la alta sociedad. Sin embargo, también hay algunos ejemplares religiosos como atriles, mesas y cómodas de sacristía. La calidad y riqueza tipológica que engloba esta colección la convierten en una de las principales en su género, tanto a nivel nacional e internacional. Esta colección se remonta al año de 1919 con la compra de 1400 azulejos antiguos. Desde entonces, entre sus diversas adquisiciones, Mayer tuvo una especial inclinación por las piezas de cerámica utilitaria, ornamentales y devocionales, especialmente por aquellas que corresponden al tipo conocido popularmente como talavera. El museo posee alrededor de 1632 piezas, además de casi 20.000 azulejos, todos de procedencia mexicana. Esta colección se ha posicionado como las más importantes de México, además de que es posible apreciar piezas procedentes de Europa, América y Asia.
Otra parte de la colección comprende platería civil. De esta manera se exhiben pequeñas cigarreras de oro con pedrería, cubiertos, platos, bandejas, escribanías y alfileteros, utensilios con los que aún nos seguimos relacionando. Ya casi ha llegado la hora de despedirnos, pero ustedes no se desconecten porque después de este pequeño corte comercial regresamos con más. No se desconecten. Los lunes dejarán de ser una pesadilla para ti. En Vagabundeando, cada semana vete conmigo de pinta y descubre los lugares por los que caminamos todos los días. Hola, ¿qué tal, vagabunderos? ¿Ya están listos para redescubrir otro lugar interesante que guarda nuestro bello Distrito Federal, conociendo la riqueza cultural que alberga el Distrito Federal? Inspira TV, una tele audaz y aventurera como tú. Así que como cada semana decimos, a vagar se ha dicho. El museo resguarda un acervo fotográfico de las actividades realizadas por Franz Mayer. De hecho, son 22,000 fotografías que ustedes podrán apreciar haciendo previa cita. Además, recuerden que también pueden disfrutar de la 12ª Bienal Internacional de Cartel en México y la cual va a estar del 30 de octubre al 31 de enero del próximo año. Por hoy ha sido todo en Vagabundeando y recuerden que si quieren seguir los programas anteriores y los nuevos, lo pueden hacer en www.inspiratv.com.mx, además de dejarnos sugerencias y comentarios en información@inspiratv.com.mx y seguirnos por las redes sociales de Facebook y Twitter. Y yo los invito a que no se pierdan todos los viernes Conexión Sónica en compañía de Vivi, Karen y Diana para que disfruten de la mejor música al fin de semana. Se desconecta Juan Carlos de la Mora y yo tengo una cita con ustedes la próxima semana, así que hasta la próxima.